aire o cuando hay más densidad, como puede ser el metal, ¿verdad? Hay más absorción de los rayos X cuando hay un tejido más denso, pero cuando el tejido muy poco denso, entonces es radio lúcido. Las técnicas radiográficas son importantes de definirlas, ¿sí? Para que nosotros valoremos el tejido pulmonar. Ya a algunos de sus compañeros les he dicho que la placa anteroposterior principalmente se pide para huesos. La posteroanterior se pide para pulmón y las laterales pueden servirnos para ambos procesos, pero tienden más a visualizar el tejido pulmonar. Continúan siendo las placas o las técnicas de más ayuda para el estudio del tórax. La placa ideal de tórax para su estudio de los tejidos pulmonares es la posteroanterior. ¿Qué quiere decir posteroanterior? Que el rayo entra en la parte posterior y la imagen se proyecta hacia el chasis. También nos ayuda la placa lateral, sobre todo en inspiraciones profundas, ¿verdad? Hay otras placas como la que estamos viendo, que es la lateral, ¿verdad? Y si ven, pues aquí se ve las imágenes mixtas, tanto los huesos como el pulmón y algunas partes del tejido del tórax, ¿verdad? Bueno, pues aquí tenemos en este caso, en esta diapositiva, la situación de obtener el tipo de placa que preferimos, ¿verdad? Que es la póstero anterior para el estudio del pulmón. Entonces el sujeto se pone con la espalda hacia el aparato que manda el rayo y el chasis en la parte anterior. El sujeto debe estar de espaldas para que el rayo entre de atrás hacia adelante. Los extremos de los extremos de los hombros a la misma altura y abrazando el chasis. Esto con el fin de hacer que los omóplatos se vayan fuera del campo de visualización de la placa de tórax póstero anterior. Siempre se pide que esa placa sea realizada en inspiración máxima y en apnea. Las escápulas deben proyectarse por fuera de los campos pulmonares para dar oportunidad a que se visualice más fácilmente el tejido pulmonar. Entonces, ¿qué vemos en una placa póstero anterior? Lo que vemos básicamente es más tejido pulmonar. Se visualiza mucho mejor, ¿verdad? Y nosotros tenemos que estar familiarizados con las estructuras vasculares y las estructuras pulmonares, así como la parte superior del tejido o de la cavidad abdominal. Entonces, si ustedes ven aquí con algunas letras, del lado izquierdo de su pantalla vemos que para obtener una visualización de una placa póstero anterior sin tanto problemas, debemos de verificar que las epífisis de las clavículas, ¿verdad?, deben de estar en una zona equidistante. El mango del esternón prácticamente no debe de verse. Las escápulas, si ven mi cursor, las escápulas deben de estar bastante externas, fuera de los campos pulmonares. La cámara gástrica siempre se ve del lado derecho y ahí podemos ver una radiolucidez que nos habla de la cámara gástrica está llena de aire. Los senos costofrénicos, ¿verdad?, deben de estar bien visualizados en una placa en las dos partes del pulmón. El corazón, que estamos con la letra C, la aorta con la letra D, la carina, donde se visualiza, ¿verdad?, la parte donde se dividen los bronquios principales, ahí tenemos la carina,
los cilios pulmonares, el botón aórtico y la tráquea, que es la parte central de una placa póstero-anterior. Como ven, sí se logra ver un poco la columna cervical y parte de la dorsal, ¿verdad? En la placa lateral de tórax podemos ver algunas áreas importantes, como es en la parte donde está la letra E, que es la tráquea, el hemidiafragma, que es la letra B, ¿sí? El corazón, la letra C, el botón aórtico, la letra D, y la aorta ascendente, que está con la letra J. Y en la letra K, pues el hemidiafragma, en el tercio medio anterior. Uh-huh. Debe estar un poco penetrada, es decir, realizar con alto kilovoltaje para poder ver los vasos retrocardíacos y vislumbrarse tenuamente la columna dorsal. Entonces, la columna dorsal debe ser muy tenue, la visualización no debe magnificarse, porque si no, la placa estará bastante penetrada. Debe incluir todas las estructuras anatómicas, desde los vértices pulmonares, ¿verdad? Los senos costodiafragmáticos, como ya dijimos, los cardiofrénicos y las últimas 10 u 11ª costilla. Para decir si hay una buena penetración, no debe de observarse más allá de la columna de la cuarta vértebra dorsal. Si se logra ver importantemente la columna en la región dorsal después de la cuarta vértebra dorsal, entonces la penetración es demasiada de esa toma de placa póstero-anterior. No será una buena técnica la que se realizó. Entonces, máximo hasta la cuarta dorsal debemos de visualizar casi la columna dorsal, no más allá, porque entonces será una mala técnica. El tórax óseo debe ser observado tenuemente. Se logran ver las costillas, pero muy tenuemente. El contraste, a diferencia notable, debe haber importante contraste entre lo negro y lo blanco, ¿verdad? Como aquí vemos. No debe tener tonos tan grises o pálidos. Áreas radiolúcidas fuera del tórax no deben de observarse, o sea, apenas ligeramente los tejidos periféricos podrían, y una parte pues del espacio que está fuera del propio organismo, muy tenuemente. Otras técnicas radiográficas, como son el decúbito supino o portátiles, se realizan cuando no se puede obtener una bipedestación y no es posible trasladar al paciente. Ya les había dicho que en el hospital tomamos muchas placas anteroposteriores. ¿Y qué vemos en esos pacientes? Que están acostados, ¿verdad? Porque no se pueden mover. Y ahí lo que vemos visualmente es una gran cantidad, casi la mitad de la placa es de el área abdominal. Es difícil la valoración del tejido pulmonar debido a que existe un aumento normal del flujo pulmonar sanguíneo que, unido a la ausencia de efectos gravitatorios, produce una redistribución homogénea del flujo desde el vértice hasta la base. Ya habíamos dicho que en una placa antero-posterior, que son las que habitualmente nos toman en piso, no podemos identificar bien la silueta cardíaca. Generalmente se magnifica importantemente y nos da la apariencia de que hay cardiomegalia. Pero este es por el tipo de proyección que da el rayo que incide sobre el paciente, y además de que aumenta mucho el flujo de retorno hacia
los vasos sanguíneos, a los grandes vasos sanguíneos, como puede ser la cava superior o la cava inferior, ¿verdad? Y evidentemente el llenado de los ventrículos. El aumento del retorno venoso sistémico hacia el corazón ensancha el mediastino superior y el pedículo vascular. Por lo tanto, no es una placa confiable para tomar en cuenta. Las radiografías oblicuas de tórax sirven para localizar opacidades focales vistas en las placas anteriores. Aquí tenemos con flechas algunas zonas de opacidades que nos pueden sugerir qué es lo que está pasando. Aquí se ve una opacidad con una radioopacidad periférica con una radiolucidez interna, como que fuera aquí un proceso de una cavitación. Y aquí lo que vemos es una radioopacidad completa, como si tuviera una tumoración. Son útiles para distinguir nódulos pulmonares, ¿verdad? En este caso, o lesiones óseas que intervengan como lesiones agregadas. Además, logran agrandamientos de diferentes cámaras cardíacas. Mejora la visualización de los vértices pulmonares al despejar las clavículas, como vemos aquí en la parte superior. Las radiografías lordóticas generalmente nos ayudan mucho a ver las zonas apicales del pulmón, los vértices, ¿verdad? Por lo tanto, se incide el rayo más en una forma oblicua. Entonces, esa placa apical lordótica nos ayuda mucho para diferenciar afecciones de la zona apical del pulmón. Ofrece una visión relativamente buena del lóbulo medio y la língula por su uso fue un reemplazo para la perdón, ofrece una visión relativamente buena del lóbulo medio y la língula, pero generalmente estas placas ya no las vemos tan frecuentemente porque tenemos tomógrafos. Cuando vemos una lesión, pues nos vamos directamente a verificar el tomógrafo, ¿verdad? La radiografía en decúbito lateral también nos ayuda porque el rayo horizontal me ayudará mucho a definir si hay pequeños derrames. Por ejemplo, si aquí se pierde un poquito el seno costo diafragmático o costo frénico, entonces, ¿qué pasa? Para determinar si eso es líquido, pongo al paciente en decúbito lateral y aquí habrá una pequeña radioopacidad que cuando está en bipedestación no se identifica. Entonces, eso me ayuda a determinar pequeños derrames de menos de unos 50 mililitros que en una placa posterior anterior no se identifica. También me ayuda para detectar pequeños zonas de aire que pueda tener dentro del tórax, como neumotórax, ¿verdad? Aquí es una placa muy fea, pero tiene un pequeño neumotórax que se puede identificar aquí por una mayor radiolucidez, ¿verdad? Una mayor radiolucidez sin tejido del parénquima pulmonar. ¿Mm? Más abajo aquí se vería también una radiolucidez importante. Si alguien de ustedes logra ver que aquí sí hay tejido parénquima pulmonar, en esta área no existe, es puro aire. Entonces, el paciente tiene neumotórax. Igual del otro lado, ¿verdad? Ah, miren, la silueta cardíaca también tiene aire alrededor. Entonces, este paciente tiene neumotórax, ¿verdad? Bueno, la otra condición que yo debo de definir es hacer una proyección en mi mente sobre la placa de dónde están los lóbulos, ¿verdad? ¿Cuáles son las afecciones lobares que yo tengo? En este caso, la lateral derecha, pues me dice el lóbulo superior derecho, el lóbulo medio, que está en la parte anterior, ¿verdad? Y el lóbulo inferior, que está en la parte inferior posterior. Eso, y evidentemente, dónde están los grandes vasos, ¿verdad? Me podría orientar a definir cuál es el proceso anatómico que está afectado. ¿Sí? La región medial, las hemidiafragmas, ¿verdad? El estudio del esternón, en algunas partes podemos ver
esternón, si hay afección de ese mismo, las escápulas. La identificación de una lesión muy aparente no excusa la realización de un examen sistemático, de acuerdo con el siguiente orden. Entonces, para describir siempre una placa, debo de empezar en orden. Primero la de afuera, de afuera hacia adentro. O sea, las partes blandas hay que definir cómo las puedo encontrar y hay que describirlas. El marco óseo, incluyendo los rebordes costales, el diafragma, los senos costodiafragmáticos, que aparecen como dos ángulos muy agudos y totalmente ocupados por parénquima aereado, ¿verdad? No debe haber opacidades ni en las bases ni en los ápices, más que en la parte exterior del tórax óseo, donde está el tejido celular subcutáneo, la grasa, ¿verdad? Ambos diafragmas deben mostrar convexidades, alturas similares. El primer equipo que fue conmigo, ya habíamos visto que un paciente tenía un hemidiafragma muy elevado y consideramos que había una parálisis de el hemidiafragma del lado izquierdo en un paciente, porque estaban muy separados, muy abajo uno y muy alto el otro. Entonces debe tener una altura equivalente, equiparable, no más allá de 1 centímetro, 2 centímetros de alto entre un hemidiafragma y el otro. Recuerden que el hemidiafragma del lado derecho siempre es más alto que el del lado izquierdo. Bueno, la otra situación es determinar la silueta cardíaca. Aquí nos vamos a esperar y voy a mandar la siguiente, el siguiente link para que lo tomemos y no nos quedemos a media clase, ¿sí? Sí. Bueno, me esperan 9 minutitos. Descripción de la placa radiográfica posterior del tórax. Vemos que también debemos de describir la silueta cardíaca. Para describir la silueta cardíaca, obviamente tenemos que tomar en cuenta los arcos normales en esa placa posterior de una radiografía de tórax. Del lado izquierdo de la silueta cardíaca, recuerden que tenemos 3 arcos principal. En la parte superior tenemos la vena cava superior. Bueno, para los que acaban de ingresar, ahí faltan 2. Para los que acaban de ingresar, vamos a continuar con la descripción de la radiografía de tórax posterior anterior. Entonces, aquí tenemos que describir la silueta cardíaca también en esa placa. Recuerden que del lado izquierdo tenemos 3 arcos importantes. En la parte superior tenemos la vena cava superior, la vena cava superior. Sí, el siguiente arco es la aorta ascendente, la aorta ascendente y posterior, más en la parte más baja, la aurícula derecha. Entonces, del lado izquierdo de la silueta cardíaca tenemos la vena cava superior, la aorta ascendente y la aurícula derecha. Y del lado derecho de la silueta cardíaca tenemos al callado de la aorta. Como primer arco, ahí tenemos 4 arcos. Al callado de la aorta, la arteria pulmonar, la aurícula izquierda y el ventrículo izquierdo. Bueno, entonces siempre debemos de tener estos 4 arcos bien definidos en esa placa de tórax posterior anterior del lado derecho de la silueta cardíaca y 3 del lado izquierdo.
Eso es importante que lo recuerden porque anormalidades en estos arcos nos puede, o la desaparición de alguno de estos arcos nos puede orientar a definir si hay alguna patología en el paciente. Doctor, ¿puede volver a repetir los arcos del lado derecho, por favor? A ver si se desapareció la placa. Ahí está. Del lado derecho tenemos el callado de la aorta, ¿sí? El callado de la aorta, la arteria pulmonar, la aurícula izquierda y el ventrículo izquierdo. Del lado Gracias. izquierdo, del lado izquierdo, la vena cava superior, la aorta ascendente y la aurícula derecha. Entonces, siempre hay que tratar de definirlos porque alguna anormalidad en esos arcos nos puede orientar a definir si hay una patología agregada en el paciente, ¿sí? El borramiento de los bordes puede constituir el único indicio de anomalía en la radiografía de tórax. Entonces, siempre tenemos que definir todos los bordes que estén presentes bien, como ya lo habíamos mencionado. El mediastino e ilios pulmonares deben analizar la forma y la anchura del mediastino. La existencia de prominencias en la función de su localización y características puede sugerir diferentes enfermedades. Por ejemplo, aquí este mediastino se ve bastante amplio, es muy ensanchado, mucho más que las epífisis de las clavículas, ¿verdad? Entonces se ve muy amplio. ¿Y aquí qué me puede sugerir? Pues que pueda tener alguna anormalidad intratorácica o mediastínica. Puede ser desde un bocio o puede ser un tumor, ¿verdad? O puede tener algunas áreas donde tiene pequeñas nodulaciones así en cadenita, como pueden ser tumoraciones, ¿verdad? Uh-huh. Las calcificaciones de ganglionares, bueno, son tumores. Finalmente, los ganglios hipertrofiados o lesiones de más de 1 centímetro las consideramos como tumores, ¿verdad? Las calcificaciones ganglionares en los cilios pueden indicar antecedentes de tuberculosis o de silicosis, ¿sí? La presencia de adenopatías bilaterales y simétricas en gemelos sugiere el diagnóstico de sarcoidosis. Recuerden que una placa radiográfica no me hace diagnóstico. Hay muy pocas patologías, como vamos a ver más adelante cuando veamos patología ya pulmonar. Hay muy pocas patologías que con una placa radiográfica puedo hacer diagnóstico. Muy pocas. Pero en realidad todas las placas radiográficas es una impresión diagnóstica. Impresión, más no me diagnostica. ¿Sí? Bueno, aquí tenemos más zonas nodulares, ¿verdad? En esta otra placa. Y bueno, para su correcta interpretación de los campos pulmonares requiere el estudio metódico de cada una de las zonas o regiones radiológicas siguientes. La región apical o los vértices pulmonares, ¿verdad? Generalmente deben de estar pues, en una forma simétrica, con una buena concavidad, con tendencia a ser un poco en vértice y no estar totalmente aplanadas y por lo menos estar bien aireadas y no tener radiopacidades que estén presentes en esas áreas. Las regiones infraclaviculares, los campos medios y regiones parailiares, los campos inferiores subasales, las regiones supradiafragmáticas. Solo después de analizar cada una de las zonas señaladas, se estará en condiciones de efectuar la evaluación de una imagen unilateral o bilateral que altere la densidad radiológica de los campos pulmonares o produzca una distorsión de las estructuras previamente descritas.
Las alteraciones de la densidad radiológica puede consistir en una disminución de esta por aumento de la relación aire-tejido o por el contrario, un aumento en la densidad, como pueden ser mayores zonas de condensación por ocupación de los espacios aéreos alveolares. Las características que pueden presentar las imágenes radiográficas anómalas se han sistematizado en una serie de patrones definidos por Felson, que se describen a continuación. Entonces, vamos a describir un poco más ordenadamente los patrones radiográficos que encontramos en las placas radiográficas. Entonces, nos vamos a saltar un poquito esto, porque en realidad esto es parte de la anatomía. Que poco a poco vamos a ir viendo conforme vayamos viendo placas radiográficas. Un poquito largas las definir cada una de las anatomías, pero nos vamos a entrar directamente con los patrones radiográficos de Felson. Bueno, los estudios de correlación patológico y radiográfica. Se ha comprobado que diversos patrones radiográficos corresponden con diversos procesos pulmonares. Se ha comprobado que diversos patrones radiográficos corresponden con diversos procesos pulmonares, lo que permite abordar el diagnóstico diferencial basándonos en las diferentes características de afección parenquimatosa pulmonar. Las características de los patrones radiográficos del parénquima pulmonar pueden dividirse en 3 grupos. El primer grupo, las que producen una disminución de la densidad pulmonar, o sea que hay una mayor radiolucidez. Ese es el primer patrón. El primer patrón de radiológico pulmonar es las que producen disminución de la densidad pulmonar. 2, las que producen aumento de la densidad pulmonar o mayor radioopacidad. Y 3, las que son extrapulmonares, lesiones extrapulmonares. ¿Sí? No se pierdan acá porque esto va a ponerse bueno. Entonces, disminución de la densidad, aumento de la densidad y lesiones extrapulmonares. Esos son los 3 patrones radiográficos que yo debo de aprenderme para describir una placa. Disminución de la densidad, aumento de la densidad y lesiones extrapulmonares. El primer patrón, reducción de la densidad. El patrón de reducción de la densidad tiene tres subdivisiones, que es patrón de hiperclaridad torácica, patrón de hiperclaridad torácica. ¿Quién me lo da? La enfermedad más frecuente, el enfisema. Me da un patrón de hiperclaridad torácica. Patrón de destrucción pulmonar o patrón destructivo. ¿Quién me lo da? La principal enfermedad, las lesiones cavitadas y patrón de bronquiectasia. ¿Sí? Entonces, reducción de la densidad me da 3 patrones o 3 subdivisiones: patrón de hiperclaridad, patrón de destrucción y patrón de bronquiectasia. La disminución de la densidad radiológica. Las hiperclaridades pueden ser localizadas o difusas o ser unilaterales o bilaterales. Como aquí lo ven, tiene un patrón de hiperclaridad, ¿sí? Con patrón destructivo, porque es una cavidad. Aquí consideramos que no hay tejido pulmonar. Bueno, en las hiperclaridades localizadas deben distinguirse entre las que poseen paredes bien delimitadas, como es este caso, tiene una pared bien delimitada, que se denominan quistes aéreos, o desprovistas de pared propia, que constituyen lo que llamamos bulas o cavernas, ¿verdad? Este parece ser que un quiste aéreo, pero
muchos de estas cavidades son cavidades sumamente finitas, casi no se logran ver, y esas las consideramos como bulas o cavernas. Las que tienen una pared muy gruesa las denominamos como quistes aéreos, ¿sí? Bueno, estas últimas son oquedades, o sea, las bulas o cavernas, son oquedades en el seno del parénquima pulmonar que suelen ser la imagen más aparente de una enfermedad generalizada con destrucción de los espacios aéreos alveolares, como puede ser el enfisema pulmonar. Uh-huh. Aquí tenemos otra, radioopacidad, ¿verdad? O aumento de la radiolucidez del parénquima pulmonar, a diferencia del otro hemitórax. Si ven el otro hemitórax, aquí no tiene nada, pero aquí que tiene aumento de la radiolucidez, se ve más negro, no tiene parénquima, y tiene un patrón de aumento de la radiolucidez con patrón de destrucción del tejido pulmonar. Pero si ven, casi no tiene pared. Entonces, ¿qué sería? Una bula, un quiste o una caverna. ¿Sería una caverna? Probablemente sea una caverna, ¿verdad? Una caverna. Las cavernas tienden más a ser apicales, pero podemos tener cavernas en la parte media del pulmón. Y aquí, si ven, no ven pared, a diferencia del anterior. Ahí sí, había una pared importante. ¿Eso qué es? Pues es un quiste, ¿no? Un quiste aéreo. ¿Ya lo ven? Es cosa de familiarizarse, ver placas y placas y placas y aprenderse los patrones radiográficos porque se los voy a preguntar. Asimismo, debemos distinguir las cavidades pulmonares que son zonas de hiperclaridad. Ya lo habíamos visto. Aquí, ¿qué tenemos? Una zona de mayor radiolucidez, pero del otro lado tenemos una zona de mayor radioopacidad. O sea, tenemos un patrón mixto. Aquí, ¿qué puede ser? ¿Un quiste? Un quiste, y aquí un tumor. Un tumor, aquí tiene un tumor. O tiene una lesión quística de paredes densas, ¿verdad? Es un tumor, una lesión quística de paredes densas. ¿Sí? Se llaman quistes hidatídicos. Estos se llaman quistes hidatídicos. Dan una zona de condensación, de mayor radioopacidad. Aquí tiene mayor radiolucidez y aquí tiene mayor radioopacidad. Es un quiste hidatídico. Así se ven los quistes hidatídicos. En estos casos, a diferencia de los quistes aéreos, que tienen aspecto redondeado, sus contornos son irregulares. Bueno, creo que no leímos lo de arriba. Asimismo, deben distinguirse las cavidades pulmonares, que son zonas de hiperclaridad, localizadas en el seno de condensaciones del parénquima pulmonar, como ocurre en la tuberculosis, el cáncer y los abscesos pulmonares. En estos casos, a diferencia de los quistes aéreos, que tienen aspecto más redondeado y sus contornos son irregulares. En los casos complicados, el interior de los quistes aéreos o de las cavidades pulmonares puede presentar la imagen de nivel hidroaéreo o de ocupación de un micetoma. Podemos tener un quiste aéreo. Podemos tener un quiste aéreo, pero a veces vemos un nivel de radioopacidad, ¿verdad? Eso le llamamos, ¿qué? Le llamamos una imagen de quiste aéreo con un nivel hidroaéreo. Es un quiste aéreo con un nivel hidroaéreo. A ver, ahorita creo que tenemos una imagen. Esta puede ser
por diferentes situaciones. Vamos, creo que tengo la imagen más adelante. No, debe estar más adelante, ahorita la vemos. Bueno, entonces muchos de estos quistes pueden tener un nivel hidroaéreo. Vemos una imagen radiopaca y un nivel completamente recto. Eso me llama la atención porque puede ser un absceso pulmonar. Ese nivel de un quiste con un nivel hidroaéreo es de un absceso pulmonar. Eso prácticamente es patognomónico de ser diagnóstico de un absceso pulmonar, ¿sí? Pero también podemos tener una bola adentro, como la vemos aquí, una radiopacidad con una bolita dentro de un quiste hidroaéreo. Y eso se llama que hay un micetoma pulmonar. Creo que más adelante vamos a ver estas placas, tanto de un micetoma pulmonar como de un absceso pulmonar, ¿sí? Las hiperclaridades difusas pueden observarse en el asma bronquial por el aumento de la relación aire-parénquima, debido únicamente a cambios de tipo funcional, o sea, aumento en el volumen pulmonar por fenómenos de insuflación o atrapamiento aéreo. Muchos pacientes que vemos pueden darnos la apariencia de que tienen enfisema pulmonar. Esta es una placa de un paciente que tiene asma. Si ven un poquito el emitor del lado derecho, a diferencia, o del lado izquierdo, perdón, a diferencia del lado derecho, se ve como que más con un aumento de la radiolucidez, un aumento de la radiolucidez a diferencia del tejido que vemos en el emitoras del lado izquierdo. ¿Qué pasa? Como yo ya sé que tiene este paciente, es un paciente asmático que cursó con un broncoespasmo. Entonces lo que está teniendo es un atrapamiento aéreo de todo el hemitórax del lado derecho, un poco mayor que del lado izquierdo. Y me da la apariencia que hay una mayor radiolucidez, como si tuviera enfisema pulmonar, pero en realidad es un atrapamiento aéreo propiciado por un broncoespasmo. ¿Sí? Entonces, bueno, esto porque ya conozco al paciente. Suele ser signos radiológicos asociados el ascenso y aplanamiento del diafragma. Probablemente cuando tengamos un paciente con enfisema, lo que vamos a ver cuando tenemos un proceso de enfisema es que todos los semidiafragmas, en lugar de estar totalmente cóncavos, están muy, muy aplanados, ¿verdad? Y los vértices, en lugar de estar así en piquito como un vértice de un triángulo, están muy, muy aplanados. Eso lo da mucho el enfisema, a diferencia de este paciente que no tiene completamente aplanado el hemidiafragma bilateral. Hay un atrapamiento aéreo, pero que no es por afección destructiva del parénquima pulmonar, como lo hace el enfisema, o sea, un patrón de aumento de la radiolucidez, que sí lo vemos en el enfisema. Esto lo dudaría que fuera enfisema porque no hay un completo aplanamiento de los semidiafragmas, sino están totalmente cóncavos todavía. Que aquí sí no lo dice. Y la otra situación que vemos es de que hay un importante aumento de los espacios intercostales, ¿verdad? Los intercostales. Hay un atrapamiento aéreo, no creo que sea aunque hay un patrón de aumento de la radiolucidez, no creo que sea de enfisema porque no hay un completo abatimiento de los semidiafragmas, que eso sí lo hace un paciente que tiene enfisema. Ajá. Este paciente pues, es asmático y tenía un broncoespasmo. No tiene el abatimiento del hemidiafragma como lo hace el enfisema y que atrapa aire, porque esto parece ser algo agudo, no algo crónico, como lo hace el enfisematoso. El enfisema pulmonar da un patrón de destrucción de los espacios alveolares y se asocia más a las alteraciones funcionales descritas ya. Bueno,
Aunque ambas entidades son difíciles de distinguir desde el punto de vista radiográfico, las bulas ponen de manifiesto un enfisema pulmonar. Aquí, si ustedes ven, podemos ver un aumento del patrón de la radiolucidez o disminución de la densidad pulmonar, ¿verdad? Radiológica pulmonar, pero el patrón se llama aumento de la radiolucidez y es bilateral, ¿verdad? Entonces, probablemente no se vea tanto la pared del tejido pulmonar o de la misma zona de mayor radiolucidez. Y entonces, ¿qué pasa? Pues parece ser una bula, ¿verdad? Una bula presente. También puede confundirse con algo que se llama signo de Westermarck. El signo de Westermarck. Más adelante lo vamos a ver. El signo de Westermarck es un patrón de mayor aumento de la radiolucidez y eso lo vemos cuando tenemos una trombosis pulmonar de la arteria nutricia, el signo de Westermarck. Pero aquí también nos puede confundir con que es una bula que esté presente. Otro signo que vemos en las tromboembolias pulmonares es el signo de la joroba de Hampton. Aquí lo que tenemos es una radioopacidad, ¿verdad? Pero eso ya lo vamos a ver más adelante. La presencia de hiperclaridades difusas sin los signos de aumento de volumen pulmonar antes descritos es característica de la oligoemia. La presencia de hiperclaridad difusa sin los signos de aumento del volumen pulmonar antes descrito es característico de la oligoemia. La oligoemia se da porque hay una obstrucción de la arteria nutricia del pulmón. ¿Cuál es la arteria nutricia del pulmón? ¿Cuál dijimos? ¿Recuerdan o no? La arteria bronquial, que depende de la aorta torácica. Bueno, muy bien. Bueno, no sé si sigan ahí, pero deben de estar atentos, porque si no se van a perder. Disminución, bueno, la otra, para continuar con la clase, debemos de distinguir la imagen de hiperclaridad producida por la presencia de aire en estructuras extrapulmonares, ¿sí? Sobre todo en el espacio pleural. Entonces, si ustedes ven aquí en el emitoras del lado izquierdo, hay una mayor radiolucidez, a diferencia del resto del tejido pulmonar, que ahí se ven tejido pulmonar. Aquí no hay nada de tejido pulmonar y hay un patrón de aumento de la radiolucidez. ¿Y esto qué es? Esto es un neumotórax. Es un patrón de aumento de la radiolucidez extrapulmonar. ¿Por qué? Porque no hay tejido pulmonar. Prácticamente aquí hay un neumotórax, ¿verdad? Un neumotórax. Pero también podemos tener aire en el mediastino. Por ejemplo, aquí, si ustedes ven la silueta cardíaca, hay una reducción o aumento de la radiolucidez del tejido pulmonar. El tejido pulmonar está completamente en contacto con el tejido cardíaco, pero aquí hay un patrón de aumento de la radiolucidez y eso me habla de que está el aire, de que probablemente sea aire fuera del parénquima pulmonar y entre la silueta cardíaca. ¿Qué hay ahí? Pues el mediastino. Pero también podemos tener aire en las partes blandas, en el tejido celular subcutáneo. Por ejemplo, acá. Aquí tenemos aire en el tejido celular subcutáneo. ¿Y eso de qué me habla? De que hay enfisema subcutáneo. Hay un patrón de aumento de la radiolucidez
del tejido celular subcutáneo, que no debería de tener, no debería de haber. A ver si vemos aquí, miren, aquí no hay aire, pero en la anterior, en la siguiente, aquí hay aire en el tejido celular subcutáneo. Y aquí tenemos que enfisema subcutáneo. Enfisema subcutáneo. Bueno, entonces ya habíamos dicho que los patrones van a ser tres: el de aumento de la radioopacidad, aumento de la radiolucidez y lesiones extrapleurales. El de aumento de la radiolucidez, el primero, que es el de patrón de hiperclaridad torácica, que comprende un grupo de patologías que tienen en común un aumento del aire y una reducción del parenquima pulmonar. ¿Quién lo da? ¿Qué enfermedades lo dan? Pues el enfisema pulmonar, algunas condiciones de atrapamiento aéreo, como ya vimos, el neumotórax, ¿verdad? El neumomediastino, el enfisema subcutáneo. El primer caso es comprobar la técnica radiográfica. ¿Es adecuada o no es adecuada la técnica? Hay un alto contraste y puede darse la falsa impresión de pulmones hiperclaros. Las variaciones anatómicas también son causa de hiperclaridad. Por ejemplo, el paciente que es muy delgado. El paciente que es muy delgado puede darnos una apariencia de aumento de un patrón de hiperclaridad torácica. ¿Sí? Los que han tenido mastectomías radicales, los que tienen hipoplasia de los músculos pectorales. El patrón destructivo ya lo habíamos comentado. Hay cavidades de pared fina, como son las bulas enfisematosas, los quistes hidatídicos, las bronquiectasias quísticas, los neumatoceles. Se denomina lesiones cavitadas a un espacio que contiene gas, rodeado por una pared de más de 1 milímetro de espesor. Ya habíamos comentado esta placa. Y aquí tenemos que un patrón de aumento de la radiolucidez, probablemente sea un quiste aéreo, y vemos que tiene un nivel hidro, porque tiene radioopacidad, hidroaéreo, tiene un nivel hidroaéreo. Esto es patognomónico de absceso pulmonar. Esto es patognomónico de un absceso pulmonar. Ay, no sé por qué se cambió. Bueno, esta es una placa patognomónica, quiere decir diagnóstica de un absceso pulmonar. Y aquí tenemos una lateral. Aquí tenemos un patrón de pérdida de aumento de la radiolucidez con un nivel hidroaéreo. Es el mismo paciente que tiene un absceso pulmonar, probablemente en el lóbulo inferior, ¿verdad? Lóbulo inferior, en la parte inferior, porque es el emitor del lado izquierdo, lóbulo inferior. Bueno, entonces este es uno de los diagnósticos radiográficos patognomónicos. Bueno, el patrón de bronquiectasias significa la dilatación bronquial acompañada de la destrucción variable de los componentes de la misma. Los signos radiológicos de sospecha son que la placa de tórax puede ser normal en fases iniciales, aumento del tamaño y pérdida en la definición de la trama broncovascular, apiñamiento de las líneas bronquiales por pérdida del volumen, imágenes quísticas, a veces acompañadas de niveles hidroaéreos, patrón en panal de abeja en casos avanzados. Y ustedes logran ver
este patrón de bronquiectasias, generalmente los bronquios no se, si dividimos al hemitórax, a los dos hemitórax en tercios, el tercio interno, el tercio medio y el tercio externo, generalmente los bronquios no pasan más allá del tercio interno. Ligeramente pueden ir en la parte media, un poquito al tercio medio, pero no más del tercio externo. Y aquí si ven, todos los bronquios están completamente dilatados, completamente dilatados. Es un patrón de bronquiectasias, así se le llama, patrón de bronquiectasias, ¿sí? Aquí tenemos otro patrón de bronquiectasias, como si fuera un panalito de abeja, ¿verdad? Un panalito de abeja, es un patrón de bronquiectasias. Aquí tenemos una tomografía de un patrón de la reducción de la densidad con patrón de bronquiectasias. Miren cómo están dilatados los bronquios, completamente dilatados, como si fueran cavernillas, ¿no? Pero son bronquios, porque hay unos que están así alargados. Pudiera confundirme estas pequeñas cavidades, como decir cavitaciones, ¿no? Pero si vemos los demás, el demás tejido, pues aquí hay un bronquio que está alargado. Recuerden que la tomografía lo que hace es un corte, ¿verdad? Y pueden ser bronquios que están alargados del lado izquierdo y del lado derecho algunos pueden estar horizontalizados, por eso los corta la tomografía, ¿sí? Bueno, entonces el otro patrón es aumento de la densidad que ya habíamos mencionado al inicio. Recuerden, el primer patrón es aumento de la radiolucidez y ese tiene 3 patrones. Ya dijimos, ¿verdad? El otro es el aumento de la densidad. Uno es un aumento de la radiolucidez y este es aumento de la densidad. Y este aumento de la densidad, ese es el más importante que tenemos. Tenemos 5 patrones. El patrón alveolar, que se divide en 2, localizado y difuso, y el patrón intersticial, que se divide en lineal, reticular, micronodular y el patrón de atelectasia. Al igual que el anterior, también tenemos aquí un patrón de atelectasia de aumento de la densidad, el patrón nodular o de masas y el patrón en vidrio despulido. Bueno, creo que hasta aquí nos vamos a quedar, pero es importante que se aprendan los patrones radiológicos. Patrón de aumento de la radiolucidez con sus 3 variantes y el patrón de aumento de la densidad con sus 5 variantes. Y nos faltaría el tercero. ¿Cuál es el tercero? El patrón de bronquiectasias. ¿Cuál? No se peleen, no se peleen. Uno por uno. El de bronquiefasias. No. No, era de lesiones extrapulmonares, ¿no? Eso, exactamente. Patrón de aumento de la radiolucidez, patrón de aumento de la densidad y patrón de lesiones extrapulmonares. El de aumento de la radiolucidez tiene 3. El patrón de aumento de la densidad tiene 5. Y el extrapulmonar, pues eso, no tiene variantes más que las que se describen extrapulmonares. ¿Sí? Esta clasificación se la tiene que aprender porque siempre se las pregunto cuando pasen visita, ¿eh? Se fueron muy afortunados los que pasaron al principio porque no les pregunté casi nada, porque no habíamos visto nada, pero los que voy a tener las próximas 2 semanas ya vamos a preguntar mucho, mucho, mucho porque vemos
Ya vimos todo la fisiología, ya empezamos a ver lo de la gasometría y vamos a ver placas radiográficas, muchas placas radiográficas, eso sí. ¿Alguna duda hasta acá? Sí, doctor. Sí, yo. Dígame, dígame. La fecha del examen es para la siguiente Miércoles, semana. el miércoles, Ok, el gracias. miércoles, a las 11 nos vemos. ¿Sí? ¿Y vendría hasta este tema de, de radiografía o hasta cuál? Hasta este tema. No me quiero adelantar a describirles porque ya se acabó el tiempo, pero con que se aprendan la clasificación es importante. Ya después, teniendo la clasificación aquí en su cabecita, vamos a poder ir describiendo las placas radiográficas, qué características tiene cada uno de estos patrones. Doc, el signo de panal de abejas también es como característico de POC, ¿no? Cuando hay como que muchas bullas o bulas, ¿no? Sí, también. O sea, no es propio nada más de las bronquiectasias. No, Ok, no nada más gracias. de las bronquitas, también lo tienen algunas. Recuerden que los patrones radiográficos me ayudan a dar una impresión diagnóstica. No me hacen completamente el diagnóstico. Solamente ahorita les dije un caso en donde hay un quiste aéreo con un nivel hidroaéreo. ¿Qué diagnóstico, qué enfermedad con esa placa pudiera yo ya pensar? Tiene esto. ¿Qué dijimos? ¿Absceso pulmonar? Un absceso pulmonar. Viendo una placa con un nivel hidroaéreo en un quiste aéreo, es significativo que tiene un absceso pulmonar.